Bueno, en el siguiente video tutorial les voy a mostrar cómo hacer las pistas de un tanque en Blender. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es abrir un archivo nuevo y trabajaremos directamente sobre el cubo que nos proporciona la ventana de inicio. Haremos un escalamiento sobre Z para que nuestro cubo nos quede con estas dimensiones. Y lo siguiente será realizar 3 cortes sobre el cubo. De esta forma los dejamos en el centro y 3 cortes más de la otra parte. 3 y en el centro. Bueno, como podemos ver, esta línea de aquí, bueno, mejor dicho, esta arista, no la vamos a necesitar, por lo que tendremos que seleccionarla completamente y eliminar con Edge Loops. También esta de acá no la vamos a necesitar, por lo que será necesario eliminarla. Bueno, una vez que la eliminamos, lo siguiente será seleccionar los vértices de nuestro cubo. Lo vamos a hacer de forma que mantengamos presionado Shift y se seleccionen todos. Bueno, seleccionamos estos también y también estos de acá, de forma que todos los vértices queden seleccionados. Una vez hecho esto, será necesario eliminar sus vértices para que nos quede una figura como la siguiente. Como podemos ver, queda un hueco en nuestro objeto, por lo que será necesario rellenar estas partes seleccionando estas aristas, presionando F, también las de aquí arriba y las últimas de esta parte. El procedimiento será el mismo sobre las demás partes de nuestro objeto hasta que no quede ningún espacio descubierto. Bueno, cerramos esta también y bueno, también esta de acá. Presionamos F hasta que quede todo sellado. Sí, bueno, pues esto es muy importante, ya que a veces suelen quedar huecos. Y bueno, una vez hecho esto, lo siguiente que tenemos que hacer será ubicar una de las caras de nuestro cubo. Y bueno, esta cara de aquí, vamos a hacer 2 cortes. Estos cortes los vamos a escalar sobre Z para que nos queden un poco más separados. Y bueno, hecho esto, lo siguiente será pasar a la selección de caras y vamos a seleccionar todas las caras de la parte superior y también las caras de la parte inferior. Disculpen. Bueno, ya que están seleccionadas, vamos a escalar las caras de manera que nos quede algo como esto. Bueno, ya que están escaladas, lo siguiente será ubicarnos en la vista 7 y vamos a seleccionar todo nuestro objeto. Vamos a hacer una copia de él y lo vamos a ubicar sobre el eje Y, manteniendo una pequeña separación entre estos dos objetos. Bueno, hecho esto, lo siguiente será seleccionar las caras de estos dos objetos, ya que en medio de estas caras vamos a insertar un cilindro que será muy importante para darle forma a nuestras pistas. Bueno, insertamos un cilindro y lo siguiente será rotar este cilindro
sobre el eje de X 90 grados. Bueno, ya que lo rotamos, vamos a presionar la letra Z para poder ver mejor sus vértices, ya que será necesario eliminar dos de los vértices del cilindro. Estos serán estos vértices. Los eliminamos y volvemos a nuestra vista normal. Bueno, lo siguiente será seleccionar el cilindro. Vamos a seleccionar todo, ya que lo vamos a escalar. Y bueno, vamos a escalarlo de manera que nos quede un poco por afuera de los dos objetos, un pequeño espacio en esta parte. Ahora nos vamos a la vista 7 y vamos a escalar sobre Y de manera que quede un poco fuera de los dos objetos. Bueno, ahora lo siguiente que tenemos que hacer es escalar un poco más aquí, ya que nos quedó un poquito anchito. Y bueno, una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer será seleccionar todo nuestro cilindro y ubicar la línea del medio del cilindro, bueno, la arista, perdón, sobre la arista de los dos objetos, de forma que quede centrado. Y bueno, una vez hecho esto, vamos a hacer una copia del cilindro, de manera que lo vayamos a ubicar sobre el eje de X, manteniendo una pequeña separación. Y bueno, hecho esto, ahora, bueno, vamos a trabajar sobre este contorno, bueno, este círculo que tiene. Bueno, antes de eso, acabo de notar que está un poco pequeño nuestro cilindro, por lo que será necesario ajustarlo un poco más, ya que quedó un poco corto. Bueno, nos escalamos sobre el eje Y otra vez. Más o menos por aquí. Bueno, será necesario eliminar el otro cilindro, ya que tienen que ser iguales. Bueno, volvemos a hacer el acomodo de el cilindro, pero antes de eso vamos a hacer una copia otra vez de este cilindro. Bueno, ahora sí podremos ubicarnos sobre el contorno de esta arista, ya que aquí haremos una pequeña transformación. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser una extrusión y un escalamiento. Después vamos a extruir sobre el eje de Y. Y otra vez extruimos y lo escalamos para que nos quede una forma como la siguiente. Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser extruir otra vez sobre el eje de Y, mandando esta hacia adentro, no tan adentro. Y ahora vamos a extruir de nuevo, y lo que haremos será cerrar este hueco presionando Alt M y al centro. Bueno, una vez hecho esto, lo siguiente que tenemos que hacer será ubicarnos en esta vista, de manera que podamos mover de manera fácil sobre el eje de Z nuestro cilindro, dejándolo en una posición como esta. Volvemos a la vista 7 y ahora, bueno, será necesario crear un nuevo modificador, de manera que tengamos uno igual, una copia de todo nuestro objeto con un modificador del tipo array.
Bueno, lo primero que tenemos que hacer será modificar la propiedad de nuestra red para que quede, quede de forma el cilindro que está en esta parte sobre la línea del objeto anterior. Como podemos ver, quedó un poco de espacio muy acortado sobre los dos objetos, por lo que será necesario separarlo. Bueno, volvemos a centrar el cilindro sobre las aristas de los dos objetos. Bueno, hecho esto, lo siguiente que será necesario hacer será, bueno, como podemos ver, prácticamente son dos objetos iguales, por lo que no es necesario tener los dos, solo vamos a trabajar sobre uno de ellos, por lo que haremos un corte sobre este cilindro, justo a la mitad, y ahora vamos a seleccionar todos los vértices de la mitad del cilindro. Bueno, ya que lo seleccionamos, vamos a eliminar todos sus vértices y también vamos a seleccionar este objeto. Lo seleccionamos todo, claro, y eliminaremos todos sus vértices. Bueno, ahora lo siguiente será acomodar nuestro cilindro de manera que quede un poco más corto, dejándolo más o menos a esta medida. Y bueno, como podemos ver, aún falta trabajar la otra mitad de las pistas, por lo que agregaremos un nuevo modificador del tipo mirror. Y bueno, lo subimos hacia arriba y lo mandamos sobre el eje de Y. Como podemos ver, bueno, están separados, por lo que será necesario unirlos justo a la mitad. De manera que seleccionamos el cilindro, ubicamos la mitad y ahora vamos a ubicar el cursor 3D sobre el seleccionado. Bueno, hecho esto, salimos del modo edición y vamos a poner el origen sobre el cursor 3D. Como podemos ver, bueno, ya están unidos, por lo que ahora vamos a trabajar otra vez sobre este cilindro. Vamos a hacer una copia de este, lo vamos a mover sobre el eje de X, ubicándolo justo en el centro de este cilindro de la izquierda. Tiene que quedar bien centrado. Bueno, ya que lo hemos centrado, lo siguiente será eliminar el cilindro que queda en la parte superior, ya que no nos será necesario. Bueno, como podemos ver, ya va tomando forma las pistas del tanque. Lo siguiente será ubicar, bueno, vamos a ubicar de estos dos cilindros, vamos a ubicar esta parte de aquí, sus caras, ya que será necesario hacer una unión. Bueno, vamos a pasar a la selección de caras y vamos a contar 8 caras a partir del centro. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estas caras, bueno, será necesario destruirlas sobre el eje de X. De manera que lo acerquemos un poco hacia el otro cilindro, pero sin pegarlo. Hecho esto, nos vamos a la vista 1 y será necesario eliminar sus caras. Y ahora ubicaremos el otro cilindro y haremos lo mismo contando 8 caras del centro hacia los otros extremos. Contamos las 8 caras nuevamente.
Eh, bueno, en esta parte solo será necesario eliminar sus caras y lo siguiente que tenemos que hacer será seleccionar esas aristas manteniendo presionado Shift. Eh, nos vamos a presionar la letra W, Loop Tools y haremos un bridge. Como podemos ver, no nos quedaron totalmente unidos, por lo que será necesario modificar este valor para que nos queden alineados. Bueno, aquí se me pasó un poco, pero como podemos ver, ya quedaron alineados. Seleccionamos todo este edge loop y lo vamos a eliminar para que nos quede algo como esto. Bueno, lo siguiente que haremos será hacer un pequeño retoque sobre nuestros cilindros para que no se vea tan plano. Bueno, vamos a seleccionar estas partes de los cilindros y vamos a la parte de smoothing y haremos un smooth. Bueno, ya que hicimos el smooth, como puedes ver, se tiene que modificar de forma que cambie su aspecto. Parece que no sucede nada. Bueno, pues ni modo, tendremos que seguir trabajando sobre el objeto. Bueno, como podemos ver, el cursor 3D ya está ubicado en el centro, pero en caso de que no, será mejor cerciorarnos de ello. Ya que aquí vamos a insertar un cubo, porque, bueno, los cubos son geniales. Bueno, insertamos el cubo y vamos a hacer un corte a la mitad del cubo. Lo dejamos centrado. Ahora vamos a pasar a la selección de caras y seleccionamos esta cara y vamos a eliminar sus vértices. De forma que solo trabajaremos sobre la mitad del cubo. Bueno, ahora lo siguiente será... vamos a... Ay, perdón. Bueno, vamos a seleccionar todo este cubo y lo vamos a mover sobre el eje de X. De forma que nos quede más o menos en esta posición. Y bueno, hecho esto, lo siguiente que tenemos que hacer será realizar un corte sobre el cubo. Lo vamos a ubicar más o menos en esta posición. Y bueno, lo siguiente que tenemos que hacer será seleccionar la cara inferior y la moveremos sobre el eje de Z para reducir un poco su tamaño. Y bueno, hecho esto, vamos a seleccionar todo el edge loop que creamos, bueno, el corte, y lo vamos a escalar sobre el eje de X. Una vez que lo escalamos, bueno, esta parte es opcional, pero podemos ver si modificamos un poco su cara superior en caso de que nos quede un poco extraño. Si no es necesario, bueno, pues lo dejamos así. Y lo siguiente que voy a hacer será, bueno, mover un poco este corte para que nos quede una forma mejor. Bueno, igual, si es necesario, recuerden, pueden escalar esta parte. Creo que yo lo dejaré así. Bueno, hecho esto, lo siguiente que tengo que hacer, bueno, intentaré escalar aquí, pero no, creo que mejor lo dejaré así. Bueno, ya, dejemos esto a un lado y vayamos a la parte esencial, que será realizar dos cortes en esta parte de aquí, de forma que, bueno, antes le voy a centrar bien sobre los dos cilindros
para que al momento de hacer el corte quede entre esos dos cilindros y bueno, así nuestro objeto se vea pues más padre, ¿no? Bueno, hago los cortes, van a ser dos. Los voy a escalar un poco, buscando que abarque parte de los dos cilindros. Como podemos ver, bueno, no me quedó tan exacto, pero dejémoslo así. Seleccionamos esta cara, vamos a la vista 1 y vamos a extruir sobre el eje Z. Más o menos este tamaño. Lo siguiente será escalarlo de forma que quede así, algo así. Y bueno, listo. Ahora lo siguiente que vamos a hacer será reducir un poco el tamaño entre que tiene todo nuestro cubo original, o sea, esta figura, y pues la vamos a mover un poco sobre el eje de Y para que se reduzca un poco su tamaño. Bueno, como podemos ver hasta aquí, ya llevamos casi un 90% de nuestra figura. Entonces, pues solo será necesario tallarla, aquellos detalles que pues nos parezca que le den un mejor aspecto. Bueno, lo siguiente será realizar toda la pista que llevará nuestra pista del tanque, por lo que pues bueno, vamos a ocultar este objeto y nos vamos a la vista 1. Vamos a agregar una curva de Bézier y antes de empezar a trabajarla tenemos que hacer que nos quede de una manera que después no vayan a quedar medio chuecas, por lo que vamos a rotarla sobre el eje de X 90 grados. Como podemos ver, está de una manera que queda una línea recta. Bueno, vamos a trabajar en la forma. Bueno, vamos a verificar, pueden ver que queda recto. Y bueno, ahora sí, vamos a trabajar sobre la curva de Bézier. Bueno, no tengo la figura original del tanque, pero pues igual cada quien puede hacer su propia pista para para el objeto, que será prácticamente el que seguirá cuando el momento de hacer la animación. Y bueno, vamos a continuar con dicha pista. En esta parte es importante recordar que toda la curva debe quedar unida, ya que en caso de que no quedara unida, pues esto nos causaría problemas posteriormente, ya que pues se perdería la secuencia de la animación que seguiría, por lo que sí es necesario tener precauciones en este punto. Bueno, pues seguimos con la creación de la curva. Bueno, movemos un poco aquí. Destruimos la curva que estamos formando. Bueno, la verdad no soy muy bueno con las curvas, pero trataré de que quede lo mejor posible para que se pueda apreciar la animación final. Bueno, rotamos un poco aquí, más o menos así. Es un poco difícil manejar las curvas de Bézier, pero
Ya con un poco más de práctica veremos que es muy sencillo. Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer será unir este punto con el que está en el otro extremo. Para hacer esto, los vamos a seleccionar los dos con Shift. Vamos a presionar Alt C. Como podemos ver, se han unido. Solo haré una pequeña modificación para que no quede tan chueco. Y listo, bueno. Podemos ver que todo está unido. Entonces, vamos a trabajar con esta curva. Bueno, vamos a desocultar las pistas y las vamos a escalar un poco, ya que pues están muy grandes para nuestro carril. Bueno, hecho esto, vamos a ubicar el cursor 3D en el seleccionado, que viene siendo la pista, y vamos a seleccionar las pistas y las vamos a ubicar en donde está el cursor, de manera que queden justo en el centro. Bueno, agregaré un modificador que sea del tipo curva. Con este modificador haremos que las pistas sigan la curva. Aquí en esta parte seleccionaremos la curva. Bueno, el nombre de la curva es curva de Bézier. Pueden modificar el nombre si gustan. Como podemos ver, ya se ubicó sobre dicha curva. Haré un pequeño escalamiento para que no quede tan pequeño. Y aumentaremos el número de arrays que fue el modificador que creamos inicialmente, hasta que quede completa la curva, de manera que podemos apreciar que queda como la forma de las pistas de un tanque. Bueno, pues creo que hasta a este punto ya podemos ver que nos quedó. Y bueno, lo siguiente, pues si movemos sobre el eje de X podemos ver la animación. Y pues bueno, creo que eso es todo. Gracias por ver este video. Eh, pues fue un placer y espero volver a grabar más videos para ustedes.